Well, you sure know how to praise the Lord really well. Ahora hemos alabado al Señor muy bien. Before we leave, I want to hear that Martha song again. Martha, Martha, roll away the stone. Bueno, después vamos a cantar, me gustaría que cantáramos de nuevo la canción Marta quita la piedra. Okay, yeah. That's my favorite so far. Es mi favorita. Okay. Well, this morning we were talking about evangelization. Bueno, esta mañana empezamos a hablar de la evangelización. How there's such a strong focus on evangelization right now in the church. Como la iglesia está toda enfocada tan fuertemente en la evangelización en estos tiempos. Just like beginning with Leo XIII. Antes de empezar con León XIII, Pope Leo XIII, el Papa León XIII, we began to see the development of Catholic social teaching. Empezamos a ver a partir del Papa León XIII el desarrollo de la enseñanza social de la Iglesia. So now, after Vatican II, we're seeing a whole development of Catholic evangelization teaching. Y desde el Vaticano II estamos viendo el desarrollo de la enseñanza eclesial sobre la evangelización. And all those documents I mentioned this morning are part of building that teaching. Y todos estos documentos que mencioné esta mañana son parte de ese cuerpo de enseñanzas de la Iglesia sobre la evangelización. So this is a major development right now in understanding our mission. Y se está desarrollando una gran comprensión de la cuestión de la evangelización en estos tiempos. And how it's everybody's mission. Y cómo cada uno es mencionado en esta gran tarea. And everybody's called to evangelization. Todos somos llamados a la evangelización. And we talked this morning too about what's new about the new evangelization. Y hablamos esta mañana de la nueva evangelización. ¿Qué es lo nuevo en la nueva evangelización? It's new in who it's directed to. Es nueva en cuanto a las personas a las que está dirigida, Baptized Catholics que son los católicos bautizados, who aren't living as disciples of Christ. que no están viviendo como discípulos de Jesús. It's new in who is doing it. Es nueva en quiénes son los agentes de esa nueva evangelización. Baptized Catholics are supposed to be doing it. Todos los bautizados católicos tienen que hacerlo. But in order for that to happen, the leadership in the church needs to awaken baptized Catholics. Y en orden a que esto suceda, los líderes de la iglesia necesitan despertar a los bautizados católicos para que lo hagan. There's a very important principle of leadership we find in the scripture. Hay un principio de liderazgo muy importante que encontramos en las Escrituras. In Ephesians chapter 4, En Efesios capítulo 4, we read how Christ ascended to the Father leemos cómo Cristo ascendió al Padre and he gave leadership gifts to the church. y envió líderes o servidores, a dirigentes a la iglesia. Apostles and prophets, Apóstoles, profetas, pastors and teachers, pastores y maestros, and evangelists. evangelistas. But then it says they're not supposed to do the whole work of the church. Pero luego dice que no se supone que cada uno tenga que hacer la totalidad del trabajo de la iglesia. The job of leadership El trabajo del liderazgo is to equip the saints for the work of ministry. es equipar a los santos para el trabajo del ministerio. Lay people want priests and deacons to do all the work. Los laicos no quieren sacerdotes y diáconos que hagan todo el trabajo. We have to say no. No, decimos no. We need to do the work together. Necesitamos hacer el trabajo juntos. All of us are called to mission. Todos estamos llamados a la misión. And we can't let lay people stay passive. Y no podemos permitir que los laicos permanezcan pasivos. But that means we need to be friends with them. Pero nosotros tenemos que ser amigos de ellos. Just like Jesus was friends with the lay people whom he called. Así como Jesús era amigo de aquellos a quienes él llamaba. They were fishers and tax collectors. Había pescadores, publicanos. And Jesus formed a friendship with them. Y Jesús formó una amistad con ellos. He spoke to the crowds, Hablaba a las multitudes,
He did signs and wonders, realizaba maravillas, but he spent most of his time with a smaller group pero pasaba la mayor parte del tiempo con el grupo pequeño, so they could go out and carry on his mission. a los que también podía irles enseñando y encomendándole parte de la misión. Our whole parish can't become disciples all at once. La totalidad de nuestras parroquias no pueden convertirse en discípulas todas a la vez. It's a slow process. Es un lento proceso. And we have to invest ourselves personally in the lives of other people. Y tenemos que invertirnos nosotros personalmente para promover la vida de nuestra gente, Just like Jesus did. como Jesús lo hizo. There's no silver bullet. There's no magic solution. No es soplar y hacer botellas, no es una solución mágica. Yeah, there's no one program or no one plan. No hay un programa, no hay que exista un plan. There's many wonderful things that people are doing. Hay muchas cosas realmente maravillosas que la gente está haciendo y que se están haciendo. And we need to ask the Holy Spirit for wisdom Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo sabiduría about what steps we should take in our situation. para que nos muestre qué paso concreto tengo que dar en mi situación. We need to ask the Holy Spirit to show us who to call close to us. Tenemos que también pedirle al Espíritu Santo que nos muestre a quienes concretamente Él está llamando para estar cerca de nosotros, And then help them to grow in their para relationship with the ayudarlos Lord. a ellos concretamente a crecer en la relación con Jesucristo. Now this morning we also spent time paying attention to a very strong definition of evangelization Bueno, from esta John Paul mañana II. dedicamos un buen tiempo a una definición de evangelización que tuvo el Papa Juan Pablo II en la Redemptoris Missio. A very strong definition, Una muy fuerte definición making a personal decision o sea, la evangelización tiene que llevar a una decisión personal to accept the lordship of Christ, de aceptar la soberanía o el señorío de Jesucristo, to embrace Jesus and his teaching. abrazar a Jesús y a sus enseñanzas. Now, this means that lukewarm Catholics are in danger. Esto significa que muchísimos católicos, por no estar en esta situación, están en peligro Of not being saved. de no ser salvados, Because Jesus said, porque dijo Jesús, not everybody who says, Lord, Lord, will enter the kingdom of God, porque Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de Dios, but only those who do the will of my Father in heaven. pero solo aquellos que realizan la voluntad de mi Padre del cielo. And there's a very shocking text in the Second Vatican Council Y hay un texto muy conmovedor en el Concilio Vaticano II that John Paul II repeats in his encyclical on evangelization. que Juan Pablo II repite en su encíclica sobre la evangelización. It says, if the church's children Si los hijos de la iglesia fail to respond to the grace of salvation fallan en el responder a la gracia de la salvación in thought, word, and deed, en pensamiento, palabra y acción, not only shall they not be saved, no solamente no serán salvos, but they will be the more severely judged. sino que serán más severamente juzgados. This is different than what most people have in their minds. Eso es diferente de lo que la mayor parte de la gente tiene en su mente. You know, people think they do God a big favor by occasionally going to Mass. Mucha gente piensa que le hace un gran favor porque ocasionalmente va a la misa. But Jesus is insisting on people making him Lord. Pero Jesús está insistiendo en que la gente haga de Él el Señor And obeying him. y obedecerle. Hebrews chapter 5. Sorry. Book of Hebrews, the book of Hebrews. El libro de Hebreos, capítulo 5. 5. 5 e italiano. I don't know a lot of Spanish, so I got to use what I have. Bueno, no sé mucho español, pero puedo usar lo que sé. It says, Jesus, after suffering, Dice,
Hebreos capítulo 5. Jesús, después de sufrir, became the source of salvation se volvió la fuente de la salvación for those who obey him. de aquellos que le obedecen. Obedience isn't very popular today, La obediencia es muy impopular hoy en estos días. but Jesus says, the scripture says, Jesus is the source of salvation La Escritura dice que Jesús es la fuente de la salvación for those who obey him. para aquellos que le obedecen, Because salvation isn't something impersonal. porque la salvación no es algo impersonal, It's following Jesus es seguir a Jesús through his death, a través de su muerte, to his resurrection. a su resurrección. There's no resurrection No hay resurrección, unless we're willing to deny ourselves and follow Jesus. a menos que nos neguemos a nosotros mismos y sigamos a So Jesús. this is very, very challenging. Esto es claramente muy desafiante. We've become asleep to the Word of God. Nosotros We've become asleep to the real. Sí, a veces estamos challenge como of the Word of God. dormidos frente al verdadero desafío que nos plantea la palabra de Dios. A lot of Catholics have become very lazy about the Word of God. Muchos católicos están muy perezosos en cuanto a la palabra de They Dios. say, I don't know how to interpret it. Yo no sé cómo interpretar esto, dicen. You know, who knows? It's just stories. No, sabes, son historias. You know, it's just stories. Son historias que están contadas ahí. But you know what Vatican II teaches Pero about ustedes saben lo que enseña el Concilio Vaticano II sobre how we're supposed to approach Scripture as Catholics? cómo se supone que tendríamos que aproximarnos a la Escritura nosotros los católicos. In the Constitution on the Church, En la, Constitution on Sacred Revelation, en la Constitución sobre la Divina Revelación, Section 11, número 11, it says, everything asserted by the sacred authors dice así, cada cosa afirmada por los autores sagrados should be considered to be asserted by the Holy tiene Spirit que ser considerada como afirmada por el Espíritu Santo and to teach firmly, faithfully, and without error. y que enseña firmly, Faithfully, enseña con firmeza, And con wi- verdad, and y without error. sin error. Those truths Las verdades, esas which the verdades Holy Spirit que el Espíritu Santo wanted to put in sacred Scripture quiso que estuvieran consignadas en las Sagradas Escrituras for the sake of our salvation. para nuestra salvación. Now, a famous American writer, Un escritor americano muy famoso, Mark Twain, Mark Twain, said, decía, "It isn't those parts of Scripture which are so hard to understand that most disturb me." It isn't those parts of Scripture dice, no hay partes de la Escritura which are very hard to understand, que son difíciles para mí de entender, which are the ones that most disturb me. que son las que más me molestan. It's the ones that are so clear that Son most disturb me. justo esas frases de la Escritura que más me molestan son las que son más claras. And there are hundreds of very clear assertions Y hay cientos de afirmaciones muy claras from the mouth of Jesus and the apostles de la boca de Jesús y de los apóstoles that are confirmed in the Catechism of the Catholic Church, que están confirmadas incluso en el Catecismo de la Iglesia Católica, that are there for our salvation. en las cuales se habla de la salvación. Now, they also had something else to say about Jesus. Hay algo más que hay que decir acerca de They Jesús. said, he's teaching with authority, Decían de él, está enseñando con autoridad, unlike the scribes and Pharisees no como los escribas y los fariseos who preach like this. que predican así nomás. Here's one opinion, Aquí hay una opinión. here's another opinion. Ellos decían los fariseos, acá hay otra opinión. This rabbi says this, Esto es lo que dice el rabí tal, that rabbi says that. esto es lo que dice el otro rabí. Jesus didn't quote theologians. Jesús no citó teólogos, He spoke God's word with authority. enseñó la palabra de Dios con autoridad. But he's given us that same authority.
pero nos ha dado a nosotros la misma autoridad. We need to recover our confidence in the truth and power of God's Word. Tenemos que recuperar nuestra confianza en la verdad y poder de la palabra de Dios. And not be afraid to preach and teach even the challenging parts. Y no tener miedo de predicar y enseñar incluso las partes que son más duras y We desafiantes. can't edit the Word of God. No podemos añadir a la palabra de Dios. We can't censor the Word of God. No podemos volver suave la palabra de Dios. Some of the things Jesus says are disturbing. Muchas de las cosas que Jesús ha dicho son There's some- molestas They are supposed to be disturbing. y tienen que ser molestas. And we can't protect people from being disturbed by the Word of God. No podemos proteger a la gente de ser molestada por la palabra de Dios. Jesus needs them to be disturbed in order to be saved. Jesús necesita que sean turbadas en orden a ser salvadas. People need to wake up La gente necesita ser despertada. that this isn't a game. Esto no es un juego. There really is a heaven. Existe realmente un cielo There really is a hell. y realmente existe un infierno. And it really matters what people believe and how they live. Y realmente es importante lo que la gente crea y cómo viva. That quote I read just a few minutes ago from the Constitution on the Church, Vatican II, Bueno, hay una was cita from que... section 14. La cita del Vaticano II. I forgot to mention where it was. Que había una cita del Vaticano II que recién citó. Where it Es, says, the one that says, if Catholics don't live if Catholics don't respond to the grace of salvation, la cita esa de que si los católicos no responden a la gracia de salvación, no solo no se van a salvar, sino que van a ser juzgados más severamente, es in thought, word, and deed. yes, which It's quotation, from the Constitution of the Church, eso es de la Constitución sobre la Iglesia, section 14. número 14. And John Paul II repeats Y it Juan Pablo II la retomó en Redemptoris Missio, at the end of chapter 1 al final del capítulo 1, of his encyclical Mission of the Redeemer. donde se habla del llamado a la misión del Salvador. So things are very challenging for lukewarm Catholics. Y bueno, evidentemente el tema es muy desafiante, muy conmovedor para los católicos. What about people who haven't heard the gospel? ¿Qué acerca de la gente? What about people who haven't heard the gospel? So the new evangelization is focused on baptized Catholics. Yes. Now we're going to ask the question, the what other about people who haven't heard the Who gospel? haven't heard the gospel. Yeah. Y que, bueno, todo esto que recién hablábamos es de los católicos ya bautizados. Pero ¿qué acerca de la gente que nunca escuchó el Evangelio? Now, Vatican II clearly teaches El Vaticano II nos enseña claramente that it's possible under certain circumstances que es posible su salvación bajo ciertas circunstancias for people who haven't heard the gospel para la gente que no ha escuchado el Evangelio to be saved. de salvarse. It's in section 16 En la número of the 16 Constitution of the Church. de la Lumen Gentium. And what it says is that if it's not their own fault that they Y haven't heard the dice, gospel, si no es a causa de su propia culpa que no hayan escuchado el Evangelio, if they're sincerely seeking to know God, si realmente están buscando sinceramente conocer a Dios, if they're trying to live according to the light of conscience, si tratan de vivir de acuerdo a su conciencia, assisted by the grace of God, asistidos por la gracia de Dios, it's possible for them to be saved. es fácil para ellos que sean salvos. Now, people hear this and they say, oh, that's wonderful. Y la gente escucha esto del Vaticano II y dice, And maravilloso. it is wonderful Sí, es that maravilloso. God is giving everybody a chance to be saved. Porque Dios está dando a cada uno la posibilidad de salvarse. But people make a big jump. Pero la Big gente, jump. sí, pero la gente hace un gran salto From possibility entre la posibilidad to probability a la probabilidad to virtual certainty. a la certeza. And many Catholics, if I could describe how many Catholics
Look at the world today. Y si yo pudiera describir cómo muchos de los católicos ven al mundo hoy, I'd describe it like this. yo lo describiría como sigue. Broad and wide is the way that leads to heaven. Ancho y espacioso es el camino que lleva al cielo. And almost everybody's going Y that way. casi todo el mundo va por ahí. But narrow is the door that leads to hell. Pero angosta es la puerta que lleva al infierno. A very difficult road. Muy difícil. And hardly anybody is Y going that casi way. nadie va por ahí. Now, Pero what's ahora, wrong with this picture? pero ¿qué es lo que equivocado con este diseño? Yes, it's reverse. Es al revés. It's upside down. Es al revés. It's just the opposite of Es what justo lo Jesus says. opuesto a lo que dice Jesús. What does Jesus say? ¿Qué dijo Jesús? Matthew chapter 7, Mateo 7, verses 13 and 14. 13 al 14. Broad and wide is the way that leads to destruction, Ancho y espacioso es el camino que lleva a la destrucción. and many are traveling that Y way. muchos van caminando por ese camino. But narrow is the door that leads to life. Pero angosta es la puerta, el camino y la puerta que lleva a la vida. Difficult the road, Difícil de caminar allí. and few there are who are finding it. Y pocos lo encuentran. Wow. Al revés. How did so many people come to believe something that's just the opposite of what ¿Cómo? Jesus says? ¿Cómo es que tanta gente vino a creer lo contrario de lo que Jesús decía? Well, Scripture says that our fallen nature La Escritura dice que nuestra naturaleza caída is going to look for teachers va a buscar maestros to tell us what we want to hear. que nos digan lo que nos gusta escuchar. It says in latter days, En los últimos people días, with itching ears la gente will look for teachers to tell them what va a they want buscar to hear. maestro que les diga justamente lo que les gusta escuchar. And a lot of that is going on in the church today. Y incluso hoy en la iglesia estamos viendo esto. But we also know Pero that también Scripture sabemos says that the doctrines of demons Que las doctrinas de los will demonios be infiltrated into the church también lo sabemos, que las doctrinas demoníacas iban a ser through y se iban a infiltrar dentro de la iglesia through plausible liars. a través de mentirosos plausibles. Sería, ¿no? Gente pero mentirosos. You know, people with credentials, people with degrees, Que gente con credenciales, con grados académicos, people who are well dressed, gente muy bien vestida, people who wear deodorant. teólogos They're very convincing, muy convencedores, but they're undermining the faith of people. pero están como envenenando la fe de la gente. If I were the devil, Si yo fuera el diablo, one of the biggest lies I would try to get into the church una de las más grandes mentiras que trataría de introducir en la iglesia is that almost everybody's going to be saved. es que casi todos van a ir al cielo. Eat, drink, and be merry, because tomorrow we're all going to heaven. Entonces comamos y bebamos, que total todos mañana nos vamos al cielo. What a terrible deception. Qué terrible What a mentira, terrible lie. qué terrible engaño. Now we know Jesus said this not because this is how it has to be. Jesús dijo esto con respecto a los falsos profetas, etcétera, no porque así tenga que ser. We know that God wills the salvation of the whole human race. Nosotros sabemos que Dios quiere la salvación de todo el género humano. He wills that all human beings come to the truth so they may be saved. Sabemos que Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad para que sean salvados. We also know that Jesus isn't happy about this situation. Y sabemos incluso que Jesús no le gusta, no es feliz por esta situación. He doesn't want it to be like this. Él no quiere que esto sea así. Remember when he was looking over his own city? Recuerden cuando él estaba mirando a su propia ciudad, Jerusalén, He was weeping estaba llorando because his own people were missing the opportunity for salvation. porque su propio pueblo estaba perdiendo la oportunidad de la salvación. We also know that people who are currently on the broad way, Nosotros sabemos incluso que la gente que está en el camino ancho heading to destruction, odia la destrucción. don't have to stay there. Sabrían que no tienen que estar allí. But that's where evangelization comes in.
Y es ahí donde la evangelización entra. That's where prayer and sacrifice comes in. Es ahí donde oración y sacrificio toman su lugar. But if we think that everybody's going to be automatically saved, Pero si pensamos que todos van a ser salvados automáticamente, who's going to pray and fast? ¿quién va a orar y ayunar? Who's going to make the effort to speak to people about Jesus? ¿Quién va a hacer el esfuerzo de hablar a la gente acerca de Jesús? That's why it's so important to know the truth. Por eso es tan importante conocer la verdad. Now, Vatican II clearly teaches El Vaticano II nos enseña claramente under certain conditions que bajo ciertas condiciones it's possible for people to be saved without hearing the gospel. es posible a la gente ser salva sin haber escuchado el Evangelio. They're significant conditions. Y son condiciones realmente significativas. Inculpable ignorance of the gospel. Ignorancia inculpable, Sincerely wanting to know who God is. sincera voluntad de conocer quién es Dios, Trying to live according to the truth of conscience. la voluntad y el esfuerzo de vivir de acuerdo a su propia conciencia, Assisted by grace. asistidos por la gracia. And some of the most famous theologians who write about this topic Uno de los más grandes y famosos teólogos que ha escrito sobre este tema don't pay attention to the conditions no prestó atención a las condiciones and ignore the last three sentences of this text. e ignoró las últimas tres oraciones de esta enseñanza, Which tells us how difficult it is for these conditions to be fulfilled. que es, dice ese documento, qué difícil es que estas tres condiciones sean is the- cumplidas. This is the exact text. Este es el texto exacto. But Pero very often, muy frecuentemente, deceived by the evil one, engañados por el maligno, human beings have become foolish in their thinking el ser humano se ha vuelto tonto en sus pensamientos and have exchanged the truth of God for a lie. y ha cambiado la gloria de Dios por una mentira And they worship the creature rather than the creator. y ha adorado a la criatura en lugar del Creador. That's an exact quote from Romans chapter 1. Esto es la cita exacta de Romanos 1 And then it concludes, y allí concluye: therefore, to Por- procure the glory of God por eso, para procurar la gloria de Dios and the salvation of all these people, y la salvación de toda esta gente, the church obedient to the Lord's command la iglesia obediente al mandato del Señor to preach the gospel to every de creature predicar el evangelio a toda la creación, is zealous to carry out its mission. es celosa respecto de llevar adelante esta misión. So what the council is reminding us here, Entonces, ¿qué es lo que el concilio nos está recordando? even though it's possible under certain conditions to be Incluso si es saved, cierto que es posible bajo ciertas condiciones de alcanzar la salvación, none of us are living in a neutral environment. ninguno de nosotros vive en un ambiente neutral. All of us are under the influence of the world, the flesh, and the devil. Todo está bajo la influencia del mundo, de la carne y del diablo. And sometimes us Catholics, Y nosotros a veces los católicos, despite all the help we have a pesar de todas las ayudas que with tenemos, the scripture, the las commandments, escrituras, los the sacraments, mandamientos, the los church, sacramentos, la iglesia, sometimes harden our veces hearts to the en word nuestros of God corazones and choose darkness rather than light. negamos la palabra de Dios y elegimos las tinieblas. How much easier is it to go along with the world? Could you repeat? How much easier? how much easier is it to be influenced by Ah, the world cuán fácil es ser influido por el mundo without the gospel? sin el evangelio. So it's really important for people's salvation Por eso es muy importante para la salvación de that la we not gente presume that everybody's saved, que no presumamos que cada uno va a ser salvado, but give everybody the chance pero para darle a cada uno la chance, la posibilidad de la to hear the salvación. gospel. Acá según el evangelio. Now, sometimes people say, A veces God, la gente dice: God is so merciful, Dios es tan He'll never let misericordioso anybody be lost. que casi nadie va a ser perdido. And if you're not a serial killer, you're fine. Salvo que seas un asesino serial, está bien.
But there's a lot of other commandments besides don't kill. Pero hay muchos otros mandamientos además de no matar, Lying, cheating, stealing, committing ma- adultery, all those mentir, things. robar, cometer All adulterio. those things are very serious offenses against God and other Todos people. estos mandamientos nos previenen de ofender seriamente a Dios y a la gente. And one of the interesting things is that one of the most popular devotions in the church today is the Divine Mercy Devotion. Y uno de los hechos significativos es que en nuestros días una de las devociones más populares dentro de la comunidad eclesial sea la devoción a la Divina Misericordia. And the Holy Spirit definitely wants us to know how merciful God is. Y el Espíritu Santo quiere realmente convencernos de cuán misericordioso Dios es. And this is a strong emphasis by Pope Francis. Y este ha sido un énfasis muy fuerte de nuestro Papa actual, el Papa Francisco. But we need to know the whole message of mercy. Pero tenemos que conocer la totalidad del mensaje acerca de la misericordia. People aren't forced to accept mercy. La gente está, digamos, urgida a aceptar la People misericordia. are offered mercy as a gift. La gente no está forzada a aceptar la misericordia. A la gente se le ofrece la misericordia como un don. But they have to respond to that gift Por eso tienen que responder a ese don with faith and repentance. a través de la fe y el arrepentimiento. Every time Jesus shows mercy to somebody in the gospel, Cada vez que Jesús muestra su misericordia a alguien en el Evangelio, he expects a response. Jesús, espera su respuesta. The amazing parable of the prodigal son, Por ejemplo, la maravillosa parábola del hijo pródigo, which we use all the time to Que- speak about God's mercy. que usamos todo el tiempo para hablar de la misericordia de Dios. We need to look at it carefully. Tenemos que mirar allí cuidadosamente What happens? qué pasa allí. The son leaves his father's house Primero, el hijo menor abandona la casa de su padre and wastes his inheritance on bad living. y gasta su herencia en haciendo el mal. It says he wasted his money on prostitutes Gastó su dinero en prostitutas and he hit bottom. y cayó bien bajo. He got so desperate, Estuvo tan desesperado he wished that somebody could give him the food that they feed to pigs, que quería que alguien le diera la comida que comían los cerdos, which for a Jew is very, very low. que la verdad que para un judío eso es estar muy, muy, muy abajo. Finally, he began to awaken. Al final se despertó He says, even the servants in my father's house are living better than y me. recordó que los siervos de su padre viven mejor que él. He says, I know what I'll do. Yo sé lo que haré, I'll return to my father's volveré a la house casa de mi padre and I'll say to him, y le diré, Father, Padre, I've sinned against you pequé and contra el against cielo God. y contra ti. The father Y el padre is so happy to see him estaba tan feliz de returning verlo volver that he celebrates. que celebró. And Jesus says there's y great joy in heaven Y dijo, Jesús dijo, hay una gran alegría en el cielo when one sinner repents, cuando un pecador se arrepiente, when one sinner believes and repents, cuando un pecador cree y se arrepiente, when one sinner changes direction cuando un pecador cambia la dirección de su vida and returns to his father's y house. vuelve a la casa del Padre. In order for the compassion and mercy of the Father to be experienced by the Son, Si queremos que la misericordia del Padre sea experimentada por el Hijo, he needed to return to the Father's house. el Hijo tiene que volver a la casa del Padre, He needed to ask forgiveness. tiene que pedir perdón, He needed to come humbly. tiene que venir humildemente. Same with the woman caught in adultery. Lo mismo pasó con la mujer sorprendida en adulterio. John chapter 8. Juan capítulo 8. They want to stone the woman. Querían apedrear a la mujer. Jesus does something and they leave. Jesús escribió algo en el suelo And then he asked the woman a question. y luego le preguntó a la mujer. Is there anybody left to condemn you? Y le preguntó, ¿se quedó alguno para And condenarte, the woman mujer? said, no. Y la mujer le dijo, no, And then Jesus said, neither do I condemn you. yo tampoco te condeno.
but go and sin no more. pero ve y no peques más. Jesus expected the compassion and mercy he was showing to this woman Jesús esperaba que la compasión y misericordia que estaba mostrándole to a lead- esa mujer to lead to a change of life, to la repentance. condujera a un cambio de vida. Same in John chapter 5. Lo mismo Juan capítulo The 5. poor man has been laying by the side of the pool for 38 El years. hombre que estaba ahí al lado de la piscina de Bethesda. And every time the water stirs Y cada and, vez que se movía el agua and healing is possible, y la sanación era posible, he never makes it. que nunca lo hacía, nunca lo alcanzaba. Jesus looks at him with compassion Jesús lo miró con compasión and heals him. y lo curó. But then it says, Y luego le Jesus, dijo, Jesus found where he was. lo encontró donde After he estaba. was healed, Sí, he went después, away, yeah. un tiempo, después Yeah. de un rato, lo And encontró donde estaba. Jesus sought him out Jesús lo vio de nuevo al hombre que había sido to curado tell him something. y le dijo algo. And what did Jesus tell him? ¿Qué le dijo Jesús? Look, you've been healed, Mira, fuiste curado, but don't sin anymore, pero no peques más, or something worse could happen to you. o algo peor te va a pasar. Every time mercy is given, Cada vez que se da la misericordia, in order for that mercy to be effective in the person's life, se la da en orden a que, There has que to afecte be- positivamente la vida de la there gente. has to be a yes to that mercy. Tiene que haber un sí a esa There has to misericordia. be faith and repentance Tiene que haber fe y and a arrepentimiento desire to lead a new life. y en comenzar a vivir una vida nueva. Jesus told Saint Faustina the same thing, Jesús le dijo a Santa Faustina lo mismo, but most people never hear it. pero la mayor parte de la gente nunca lo ha escuchado. For example, Ejemplo, in section 1396 of her diary, en la sección 1396, 1395, Jesus says, Jesús dice, if sinners only knew of my mercy, si los pecadores solo conocieran algo de mi misericordia, they would not perish in such great numbers. no perecerían en un número tan considerable. In section 965 of her En la diary, sección 965 de su diario, she writes, ella escribió, Jesus looked at me and said, Jesús me miró y dijo, souls are perishing in spite of my bitter passion. las almas están pereciendo a pesar de mi amarga pasión. I am giving them the last hope of salvation. Yo les estoy dando la última oportunidad de If they salvación. will not respond to my Pero si mercy, no responden a mi misericordia, they will perish for all eternity. habrán de perecer para toda la eternidad. Secretary of my mercy. Secretary, like, the assistant to Jesus. Sí, la Saint secretaria. Faustina. Sí, Santa Faustina es como la secretaria. Le decía Jesús, tú eres la secretaria de mi misericordia. Jesus says, Jesús dice, write and tell souls about this great mercy of mine, escribe y dile a las almas acerca de mi gran misericordia, because the day of my judgment is near. porque el día de mi juicio está cerca. Section 1160. Sección 1160. I am prolonging the time of mercy Yo estoy prolongando el tiempo de la misericordia for the sake of sinners. Para la salvación de los pecadores. But woe to them Pero ay de ellos if they do not recognize si no reconocen this time of my visitation. el tiempo de mi visita. Finalmente, Mary speaks to Saint Faustina. María dijo a Santa Faustina, You have to speak to the world tienes que hablar al mundo about his great mercy acerca de esta gran misericordia and prepare the world for the second coming, y preparar al mundo para la segunda venida, because the day of judgment is near. porque el día del juicio está cerca. The angels tremble before it. Los ángeles tiemblan ante ese día. Speak to souls about this great mercy Habla a las almas acerca de esta gran misericordia, while it is still the time for granting mercy. mientras es tiempo de alcanzarla.
if you keep silent now, Si tú guardas silencio ahora, you'll be answerable for a great number of souls serás responsable de un gran número de almas on that terrible day. en ese día terrible. And this is particularly important for priests and deacons and lay leaders. Y esto es particularmente importante para sacerdotes, diáconos y líderes laicos. The Apostle James says, El apóstol Let- Santiago let- dice let not many of you become teachers. que no hay muchos, que no Because muchos de ustedes se You're convierten going en to be maestros, held to a higher standard. porque si son maestros van a ser juzgados con una vara más severa. Jesus is going to ask us on Judgment Day, Jesús nos va a pedir a nosotros, nos va a tomar cuenta en ese día. did you tell people what I asked you to tell them? ¿Les dijiste a la gente lo que yo te dije que les dijeras? Did you tell people about my mercy? ¿Les hablaste de mi misericordia? Did you tell them about my justice? ¿Les hablaste acerca de mi justicia? Did you teach them the commandments? ¿Les enseñaste los mandamientos? Did you teach them to believe sacred scripture? ¿Les enseñaste que crean en las Sagradas Did you Escrituras? teach them about the broad way and the narrow way? ¿Les enseñaste acerca del camino ancho y del camino angosto? Did you remind them often ¿Les recordaste con frecuencia that not everybody who says, Lord, Lord, will enter the kingdom of God, que no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de Dios? but only those who do the will of my Father in heaven? Pero aquellos que sí entrarán los que cumplan la palabra de mi Padre. We will have to give an account Nosotros vamos a tener que rendir cuenta whether we sobre esto, faithfully passed on lo que a nuestros in our fieles les habrá de pasar preaching and teaching, por nuestra predicación y enseñanza. what Jesus has revealed to us for salvation. Lo que Jesús nos ha revelado para la salvación. Just like there's such a thing as medical malpractice, Voy a decir algo que tiene que ver con la práctica médica, there's also such a thing as spiritual malpractice. pero hay también algo que tiene que ver, a ver, mala praxis médica, mala praxis pastoral o espiritual. We know the example of a medical doctor, Por ejemplo, un doctor, and a woman comes to him, una mujer viene and he does a test, y él no testea and they find a spot on her o lung, testea y encuentra un problema en el corazón. and the woman gets very upset. Y la mujer se pone muy triste. She says, I don't know what I do. If that's cancer, I don't know what I'm going to do. La mujer dice, la mujer tiene cáncer y dice el médico o la mujer dice, So the doctor is very upset by her emotional reaction. la mujer reacciona, yo no sé qué voy a hacer y el doctor está muy triste por la reacción de la mujer. He says, well, maybe we don't have to do another test right now. Entonces el médico dice, tal vez tengamos que hacer otro testeo, otro examen ahora. Maybe in 6 months we'll take another Hagamos look un at it. examen en 6 meses. So another 6 months goes on, Y pasan 6 meses and they do another test, y hacen otro examen médico and it's cancer, y es un cáncer and it can't be treated anymore. y ya no puede ser tratado más It's too late. porque es demasiado tarde. The same can happen with spiritual malpractice. Y también puede pasar con la praxis pastoral o espiritual. People come and tell us about their life. La gente viene, nos cuenta acerca de su vida. We're very tempted not to disturb them. Nosotros estamos muy preocupados por no We don't preocuparlos. we don't want their emotional reaction. No queremos ver sus emociones, sus reacciones. We don't want to get a bad reputation in No the queremos parish. tener una mala reputación ante ellos. We don't want major donors to be upset. No queremos que la gente esté triste o molesta. We don't want people to report us to the bishop No queremos que la gente vaya y haga un informe al obispo for not being merciful enough. por no haber sido suficientemente And so misericordiosos. sometimes, Y a veces, out of human respect, por respeto humano, we don't tell people what they need to hear no le decimos a la gente lo que la gente necesita so escuchar they can be spiritually healed, para que puedan ser sanados so they can espiritualmente, confess their sins, para que puedan confesar sus so they pecados, can begin to go in a new direction in their life. para que puedan entrar en una nueva dirección en su vida. So this is very important. It's for the salvation of souls. Esto es muy importante, es la cuestión de la salvación de las almas. When somebody calls us in the middle of the night and they're dying, A veces algunos piensan que en la media de la noche puedo morir. maybe we're tempted to say, Tal vez diría, oh,
they're okay. They'll be okay. Bueno, está bien. I'll see them tomorrow morning. Viene el caso de que alguien nos llama a la noche para decir me estoy muriendo y nosotros I'll decimos, make- ok, hasta mañana a la mañana voy porque estará bien. I'll do the funeral arrangements. Al otro día voy a hacer el funeral. But what if that person ¿Pero qué es was esa- dying in unconfessed sin? ¿Pero qué significa que una persona muera en pecado mortal? What a tremendous privilege you have Qué terrible carga to que give tendríamos. people a last chance. La carga de no haber dado a una persona la última All they oportunidad. have to do is cry out Lo único que hay at the last minute for the mercy of God, que and podrá hacer they, esa persona and they can be saved. clamar a Dios para ser salvo. But somebody needs to be there to help them, Pero tantos to necesitan que los encourage them, ayudemos, que to los give them animemos. courage. So anyway, Bueno, the evangelization is very important, la evangelización es muy importante, but it's not just about institutional self-preservation. pero no es simplemente importante para la preservación de la institución eclesial. It's about the salvation of souls. Es acerca de la salvación de las almas. And unless we know that, Y a menos que lo reconozcamos, we're not going to have that fervor and fire no vamos a tener ese fervor y ese fuego that John Paul II says is really important for the new que evangelization. Juan Pablo II decía que era tan importante para la nueva evangelización. I know you may have a lot of questions, Tal vez ustedes tengan un montón de preguntas sobre todo esto, but at 10 o'clock tonight, pero a las 10 en We can- punto esta noche we can have those questions. We can talk together. podemos plantear estas preguntas. Now, I must confess that 10 o'clock is when I normally go to bed, Tengo que confesarles que a las 10 de la noche es la hora que yo me voy habitualmente a dormir, but I'm adjusting to Argentina customs. pero me estoy acostumbrando a las costumbres And argentinas. so we'll have a late dinner, and then we'll have a wonderful dialogue, and then we'll go to bed. Bueno, así que vamos a tener una hermosa cena y luego un hermoso diálogo y después me voy a ir a dormir. So think about any questions you have. Entonces piensen qué preguntas todo esto les suscita. It could also be an opportunity to share what you received that you find helpful. Y también es una oportunidad para recibir algo de, digamos, encontrar alguna ayuda respecto And one thing I a could ask, nosotros y nuestra pastoral. one thing I could ask you to think about Lo que yo pienso is sobre maybe picking out one thing, choose one thing elegir una cosa, that was most helpful to you in what you've heard so far, elijan una cosa que podría ser lo que más les ayude a ustedes personalmente and choose one thing y elijan una cosa that you most want to pass on to the people in your parish. que les gustaría pasar o comunicar a la gente de sus parroquias. So I know this isn't a seminary. Yo sé que esto no es un seminario, We're not going to have any exams, no hay exámenes, but I might ask you tonight to share what you've decided. pero me gustaría hablar con ustedes sobre qué deciden y qué ven. So think about it. Piensen, por Ok. favor.